Buen día audiencia, soy Aita Caleb y hoy les quiero hablar de Skinamarink de Kyle Edward Ball. Y esta película nos va a contar lo que sucede en una casa ambientada en 1995 cuando dos niños, dos hermanos, hermano y hermana, son testigos de la desaparición de sus padres y de también la progresiva desaparición de objetos, puertas y ventanas. No obstante, todo sucede en la noche. Ellos van a intentar descubrir qué es lo que está pasando y por qué esta situación los está empezando a consumir poco a poco, ya que la casa se empieza a mostrar hostil. Hay algo adentro de la casa, hay algo que los está persiguiendo y hay algo que quiere que suban las escaleras. Esta película es una propuesta fresca dentro del terreno del terror análogo, y esto es ambientarnos en cierto momento, por lo cual no hay un acceso mayor a la ayuda, aparte de la edad de los niños, ronda entre los 4 o 5 años, y explora muchísimo los temas de los terrores nocturnos, cómo son cosas que los adultos, los padres, pueden minimizar, pero para los niños es algo de terror, es algo de preocupación mayor, y también está presente esta ausencia de los padres frente a las problemáticas y frente a querer que todo esté en oscuridad y querer que todo se mantenga a oscuras porque se supone que ya es la hora de dormir. Y es cuando esta cosa, esta situación empieza a cobrar forma y a cobrar fuerza. Algo que destaca bastante a esta película es este uso de la atmósfera. La propia casa se vuelve un ente peligroso, se vuelve un terreno desconocido y se explora a partir de estos planos y estos encuadres generalmente en contrapicado, donde vemos cómo desde la perspectiva de unos niños ven el mundo de los adultos y ven cómo se manifiesta esta casa, y esta casa logra generar ese ambiente intranquilo cuando se supone que debería ser el hogar seguro. Buena parte de la película se sostiene con eso. Tenemos escenas en penumbras, apenas alumbradas por la luz del televisor, por la luz de una lamparita y por la luz de una linterna que cuando salga va a poner los pelos de punta a cualquier persona. Y es en este sentido que se desarrolla con un montaje sumamente original y se mantiene fiel a su origen, fiel a su contenido, por la manera de narrarnos todo sin necesidad de mostrarnos a nuestros protagonistas. Simplemente vemos un par de pies, vemos como alguien pasa corriendo, de repente escuchamos muchos pasos, nos guiamos mucho por el sonido y dejamos que la imaginación empiece a retorcerse en las situaciones más variadas y más horripilantes. Por lo tal, es original en su manera de mostrar cómo quiere que caigan las cosas y que establece muy bien desde el inicio cómo va a narrar estas situaciones. Precisamente con lo anterior es que la película brilla porque narra en el silencio. No necesitamos ser explícitos, no necesitamos que nos muestren a fuerzas las cosas, sino que empezamos a intuir. Y en este sentido, como nos metemos en la perspectiva de estos dos niños, somos ya conscientes de ciertas nociones que nos indican peligro. Hay algo que está fuera de lugar, hay algo que no debería de estar en ese punto, y las cosas empiezan a desaparecer, las paredes empiezan a volverse extrañas y la oscuridad empieza a envolver, y nosotros somos testigos de ello gracias al manejo de la cámara y de estas perspectivas. Por otro lado, sé que hay personas que van a buscar algo directo, algo que sea más contundente o que explique, en este caso sobreexplique las cosas, pero hay que relajarnos en ese sentido, ya que la película se toma su tiempo para narrar, se toma sus momentos, sus quiebres, sus lapsos, para poder envolver a todo el público
en este nuevo mundo que ha creado, por lo cual es un ritmo pausado, sí, pero estas pausas generan tensión y empiezan a establecer una atmósfera sumamente genial que a más de una persona seguramente la va a hacer recordar qué era a lo que le tenía miedo de pequeña. Este suspenso bien ganado se desenvuelve con soltura en su propio ambiente, en su propia creación, y sabe con qué jugar y qué elementos disponer a su alrededor sin necesidad de poner screamers. Y esto es porque hay diferentes sustos de los cuales rescato dos momentos muy buenos en la cinta. Y podría hablar de un tercero, pero me quedaría con dos porque son impredecibles. Y creo que esta impredecibilidad es lo que hace ganar ese suspenso y esa sensación de que algo puede pasar en el momento menos esperado, y se vale mucho de ese recurso porque nos pone a crear muchísimas cosas. Y con esto, y gracias a los jóvenes actores que se avientan muy bien su parte, muy bien su papel, es como llegamos a los efectos de shock, porque ya no nos estamos enfrentando a algo que ya hemos visto repetidas veces en Actividad Paranormal y en cintas que abusan muchísimo de este recurso de la sangre o este recurso de la violencia, sino que está simulado, está sugerido. Hay cosas que de repente están teñidas de otro color y eso poco a poco nos empieza a dar más señales de lo que puede estar sucediendo. Otro asunto que yo veo y que creo que estaría muy bien hablar de él es que la película fue hecha con un bajo presupuesto, unos $15,000 más o menos, y es una muestra de que con muy poco se puede hacer muchísimo. Y hay que tomar en cuenta de que no todas las películas con los mejores presupuestos son buenas. Y si hay algún punto que yo pudiera decir que tal vez, suponiendo que sea un punto negativo, es que este director logró mantener muy bien su mundo, nos lo logró presentar, logró que estuviéramos inmersos en él, pero en algunas cosas puede que se sienta un poco limitado. Puede que no explore otros terrenos u otras partes de la casa que tal vez habría sido mejor explotarlas o utilizar estos elementos que ya había predispuesto, la figura de esta presencia, o sea, el hecho de cómo existe, cómo opera, aunado a lo impredecible que pueda ser, le suma bastantes cosas y creo que podría haberla usado para otros terrenos y otros ambientes, para expandir más su mundo. Así que puede ser ese un punto un poco ambivalente, pero no quita que sea una experiencia llena de suspenso, llena de intriga y que nos pone en el mejor terreno de los backrooms y de ese ambiente malsano y maldito que ronda a las creepypastas cuando no están choteadas y cuando de verdad provocan miedo. Así que igual puede ser un punto un tanto negativo para la gente que quiera buscar shock o que quiera buscar luego un efecto o que luego diga no, es que eso no es terror. Hay que darle el beneficio de la duda siempre a este tipo de cintas porque uno se lleva muy gratas sorpresas y es precisamente con este suspenso y este terror análogo que Skinamarink sabe salir de su ambiente y sabe hacer que nosotros nos remontemos a nuestras infancias más aterradoras. Con todo esto, a la película yo le puedo dar 5 estrellas perfectamente, o una calificación de 9.5 de 10, porque me parece algo que todo mundo debería de ver por lo menos una vez, pero eso sí, acompañado. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.